Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Robin Andrés Velandia y el día de hoy quiero compartir con ustedes, junto con mi equipo de trabajo, una investigación documentada sobre las problemáticas y necesidades del sistema educativo de América y Panamá. Mis compañeros son Jorge Camilo Torres Barrios, Ana Caterina de Año Sánchez, Henry Calvo Torres y Joy Patricia Calvo Torres. Esta investigación partimos de la posición geográfica de nuestro continente, es decir, vamos a partir de América del Norte, Centroamérica, Panamá, Colombia y América del Sur. Yo personalmente les voy a hablar sobre Norteamérica. Para referirnos a Norteamérica tenemos que referirnos a dos países. El primero, Estados Unidos, y el segundo, Canadá. En Estados Unidos hay una desigualdad social económica enmarcada porque, según estudios, el 20% de la población maneja el 80% de los recursos. Entonces hay una desigualdad económica que claramente afecta a la educación. El segundo, el 10% de la población en Estados Unidos de clase media llega a una universidad de calidad. El 10%, un porcentaje totalmente inequitativo si comparamos la población de Estados Unidos y las capacidades económicas que tiene este país. Tercero, el costo de la matrícula la matrícula en la universidad pública tiene un costo de matrícula, es decir, se le cobra al estudiante por ir a la escuela. Los recursos que maneja el Estado para la educación los reparte entre la educación pública y la educación privada, teniendo en cuenta que la educación privada tiene una ventaja porque ingresa o tiene recursos de entidades privadas, lo cual la hace superior en cuanto a recursos. Continuamos con Canadá. En Canadá tenemos un problema, que es que el gobierno canadiense, no cuenta con un sistema de gobierno de educación, es decir, no hay un ministerio de educación. La educación está descentralizada y administrada por las provincias que conforman este país. Cada provincia es autónoma de elegir su sistema educativo, es decir, no hay concordancia entre las provincias. Cada quien hace lo que quiere y lo que puede en cuanto a educación. Una educación descentralizada. Para concluir, queremos concluir que, por ejemplo, en Estados Unidos se requiere un cambio urgente que permita una educación inclusiva donde sea asequible llegar a una universidad de calidad. En Canadá podemos concluir que necesitan incluir y organizarse en cuanto a un ministerio de educación, es decir, hacer una educación centralizada que incluya todas las provincias. Compañeros, muchísimas gracias, los dejo con mi compañero Jorge Camilo Torres Barrios. Siguiendo con la metodología propuesta por mi compañero Robin Andrés, yo les voy a hablar sobre las problemáticas en la educación de Centroamérica. Allí se habla sobre equidad como base fundamental para que toda persona acceda a este servicio de manera pertinente y con calidad. En el 2018 se reunieron todos los representantes de estos países para debatir sobre las oportunidades y los desafíos que tienen frente a la educación. Partieron de las problemáticas que existen y sobre el informe dado en la Cumbre Mundial de Desarrollo, donde advierte que hay una educación sin aprendizaje. Paul Walker enmarca 5 problemas. El primero, que hay una educación insuficiente, se aprende muy poco. El segundo, las altas tasas de repitencia y extraedad en los sistemas educativos centroamericanos. El tercero, la falta de motivación hacia los estudiantes para que continúen el proceso. Ellos prefieren hacer otras tareas y no seguir el proceso educativo. El cuarto, el gasto en educación es muy reducido en relación al Producto Interno Bruto. Existen países como Guatemala que solamente invierte el 1,7%. Y el quinto, la falta de formación hacia los maestros y la ausencia de políticas de la superación profesional. Se están preparando muy poco los maestros. Bien, los dejo con mi compañera Ana Caterina, que les va a explicar sobre los problemas de la educación en Panamá. Bien, ahora hablaremos de las problemáticas de la educación en Panamá. Parto de que el sistema educativo panameño está enmarcado dentro de una legislación, un sistema de evaluación y acreditación avalados por el Ministerio de Educación Nacional de Panamá. Es muy similar al colombiano, donde divide la educación por niveles: educación preescolar, educación básica, educación media y educación superior. De acuerdo a un estudio que se realizó, que se llama El Sistema Educativo Panameño en la Era del Conocimiento, una brecha digital, enmarca la problemática de la educación panameña en cuanto a la repartición de las riquezas
y su impacto en la educación y en el crecimiento profesional. Englobaré 4 problemas generales de la educación formal de Panamá. El primero es la deserción escolar, el segundo es la infraestructura de las escuelas públicas, el tercero es la legislación de los planes académicos y el cuarto es la brecha digital que impide el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación. Considero que este problema actualmente nos enmarca a toda Latinoamérica de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, donde no se puede una educación presencial y debemos recurrir a una educación virtual. Bien, de acuerdo a otro estudio que se llama Gestión y Planeación del Sistema Educativo Panameño, donde se puso en marcha una serie de propuestas e iniciativas en la ejecución de planes y proyectos para la tan anhelada calidad educativa. Enmarco 4 estrategias principales. La primera es la reforma de las estructuras orgánicas de los planes académicos. La segunda es la gestión del cambio y la tercera, que me parece muy importante, que es la participación de los actores socioeducativos en la educación. Hablamos de maestros, alumnos, padres de familia, comunidad educativa, dentro de un contexto que nos muestran las realidades y las necesidades de la educación. Ahora le doy paso a mi compañera Judy Patricia, que nos va a hablar del sistema educativo colombiano. Buen día, gracias compañera Caterine. Paso luego a contarles un poco sobre la problemática de la educación en Colombia, a grosso modo porque es una problemática muy extensa. Entonces, la educación por definición es un factor primordial, estratégico, prioritario para el desarrollo social y económico de cualquier país y también del ser humano. Asimismo, es un derecho universal, un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedad autónoma, justa y democrática. Paso luego a contarles sobre la problemática. En la otra cara de la moneda encontramos altos índices de pobreza, de violencia, analfabetismo, sectarismo y escasez de los servicios básicos de seguridad social y de la canasta educativa. Casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar. El 18% de los niños de primaria abandonan la escuela. El 30% de los niños del campo desertan de la misma. De cada 100 matriculados en primer grado, el 33% de los niños terminan la secundaria. Solo 17% de los jóvenes en edad de estudiar entran a una educación superior. Solo el 9% de los matriculados provienen de los estratos 1 y 2, mientras que el 52% pertenecen al estrato 5. El promedio del año de educación de la población mayor de 15 años en Colombia es el 7.7%. Es igual al que se tenía en un país desarrollado en 1970. Entonces, como nos podemos dar cuenta, muchachos, estamos muy atrasados en cuanto a la educación en nuestro país. Paso luego a dejarlos con mi compañero Henry Octavio Calvo. Continuamos con la problemática educativa de Sudamérica, de la cual decimos que tiene una educación heterogénea y se presentan diferentes problemáticas. Voy a mencionar solo 4. La primera es el marcado nivel social que se presenta, las comunidades indígenas que existen en estos países, la geografía y los mismos recursos que le invierten a los países. Entonces, el marcado nivel social, ¿por qué? Porque existe la clase alta, que ellos lo que hacen es invertir en infraestructura, en educación, en todas las herramientas tecnológicas que se tengan disponibles para que su educación sea de mucha calidad. Y los estratos medios y bajos, pues son los que estamos a merced del gobierno, lo que nos quieran dar, las tecnologías tratan de llegar, pero por el segundo factor, que es por ejemplo la geografía, pues no van a llegar a todos los rincones de estos países, ya que su
los países de Sudamérica pues tienen una geografía pues muy variada, donde hay bosques, montañas, entonces es muy difícil que todas las herramientas tecnológicas pues lleguen a todos estos rincones. Entonces lo que va a provocar es que la educación, su calidad sea un poco más baja. Otro aspecto son las comunidades indígenas, ya que lo que es Perú, Bolivia, Brasil están mucho más marcadas. Entonces estas comunidades no dejan, están muy cerradas y no permiten que los sistemas educativos pues lleguen a ellos. Entonces su educación no avanza de la misma forma o de la forma que debería. Y por último pues voy a hablar de los recursos que le invierten a los países. Entonces, para eso tengo un ejemplo que es el Producto Interno Bruto, que es lo que se le invierte a la educación en los países. Como ejemplo, pues vemos que a Paraguay le invierten un 3.4% del Producto Interno Bruto, y al que más le invierten es a Bolivia con un 7.3%. Entonces, si lo comparamos con un país como Cuba, que le invierten el 12.8%, pues vemos que Sudamérica está en grande nivel en cuanto a su educación. Entonces, con este tema, pues terminamos de hablar de las problemáticas educativas de todo el continente de América. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.